Bienvenidos, bienvenidas. En el nombre del equipo, gracias por estar con nosotros. Les saluda Osvaldo Canales. Inicia Impacto Económico desde los estudios de Telesur en Caracas, Venezuela. Comenzamos con la revisión de nuestros titulares. Presidentes de Brasil y Rusia potencian acuerdos bilaterales. Cumbre ASA congrega delegaciones de más de 50 países en Guinea Ecuatorial. Se mantiene la huelga en empresa Iberia. El lanzamiento del año de la quinoa será nuestro análisis de hoy. $7.000 años se ha cultivado en esta parte del mundo. Es el único alimento vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales. Su valor calórico supera, por ejemplo, el huevo y la leche y se compara con la carne. Tiene más proteínas, por ejemplo, que el trigo, el arroz, maíz y la avena. Razones de sobra para que luego de un gran esfuerzo, luego fuera lanzado en la ONU el año de los Andes. Será nuestro análisis de hoy en Impacto Económico. Y como todos los días revisamos los puntos a tratar el día de hoy. A continuación entonces vemos lo que implica lanzar el Año Internacional de la Quinoa y en segundo punto la producción y exportación de este grano. Todo esto a continuación. Pregunta necesaria como todos los días a través de las redes sociales y por medio de nuestro Twitter, a través del hashtag OpinanImpacto. Nosotros les preguntamos el día de hoy lo siguiente respecto también a este Año Internacional de la Quinoa. En el Año de la Quinoa, ¿cree que este producto logrará fortaleza en el mercado internacional? Eso es uno de los objetivos, obviamente, de los organizadores que desde hoy entonces lanzan 365 días en promoción a este cereal. Le contamos también que hoy está en Nueva York el presidente de Bolivia, Evo Morales, con el apoyo de otros países y el respaldo de la ONU, lanzó el Año Internacional de la Quinoa, un esfuerzo que busca impulsar y difundir a nivel internacional las propiedades de este grano ancestral. En reconocimiento a los pueblos andinos que han preservado mediante prácticas ancestrales la quinoa como alimento para las generaciones presentes y futuras, el Estado Plurinacional de Bolivia propuso declarar el 2013 como su año internacional. Con el apoyo de una decena de países de Europa y América, más el respaldo de la FAO, se logró la aprobación de la Asamblea de las Naciones Unidas a finales del 2011. La quinoa es el regalo ancestral de los pueblos andinos que se produce hace más de 7.000 años y que presenta como una alternativa digna ante la actual crisis alimentaria. El Año Internacional de la Quinoa es un reconocimiento al conocimiento y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas de los Andes, que en armonía con la naturaleza han mantenido, controlado, preservado la quinoa en su estado natural como alimento para las generaciones actuales y venideras. Para considerar esta propuesta, la ONU tomó en cuenta las cualidades nutricionales de este alimento milenario, su adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos y su contribución potencial en la lucha contra el hambre y la desnutrición. Los saberes ancestrales y sus conocimientos científicos de los pueblos indígenas son políticas para enfrentar el calentamiento global y sus consecuencias. Estados y privados debemos garantizar mayor inversión, no para la obtención de la plata, sino por la vida del ser humano. Ante las crisis, los políticos y autoridades
debemos dejar de que la política sea negocio y beneficio, sino la política debe convertirse en un servicio, sacrificio y más compromiso con los pueblos del mundo. El objetivo del Año Internacional de la Quinoa es promover a nivel mundial el importante papel de este grano en la nutrición, seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza, en apoyo al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como es de costumbre, unimos la información con el análisis. Hoy nos acompaña Germán Gallardo, ingeniero agrónomo y actualmente director general de Planificación del Ministerio de Desarrollo Rural de Bolivia. El contacto lo sostenemos desde la ciudad de La Paz. Ahora sí, va a estar con nosotros entonces Germán Gallardo, que damos la bienvenida a Impacto Económico. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. Es un gusto poder compartir con usted en esta noche tan importante para nosotros. Veíamos parte del contexto y todo, obviamente, la fortaleza que ha tenido este grano ancestral, como se le llama. ¿Cuáles son o cuáles fueron las barreras necesarias que hubo que superar para poder llegar al Año Internacional de la Quinoa? Bueno, como es conocido, los aspectos sociales, sobre todo aquel preconcepto de que la quinoa es alimento de los indios, fue desincentivando tanto el consumo como la producción, manteniéndola congelada en un segmento de la población, lo que ha sido derribado precisamente en este proceso de cambio en el que se establece que la quinoa es un alimento, la quinoa tiene tecnología y puede aportar al vivir bien en el país y ser un instrumento de la seguridad alimentaria con soberanía. Perfecto. Bueno, también es importante poder determinar dónde se está pensando en tema de mercados, llegar con la producción de la quinoa. ¿Cuáles son, dentro de esta promoción que se va a dar en el Año Internacional de la Quinoa, los mercados más tentadores? Bien, estamos apuntando hacia el mercado asiático, nos encontramos proyectándonos también al área europea. En este momento la composición de nuestras exportaciones tiene en primer lugar a Estados Unidos con alrededor del 62% de nuestras exportaciones, luego está Francia con alrededor del 10%, se encuentra Canadá con el 7%, los Países Bajos con alrededor del 6%, entre otros países distribuidos en el orden. Perfecto. Bueno, usted da algunos datos y obviamente queremos seguir revisando. Le pedimos que se mantenga en contacto con nosotros. Nosotros en la producción va a entregarnos entonces algunos porcentajes también de importancia sobre la quinoa durante este año. En los últimos 4 años, el consumo de quinoa en Bolivia se triplicó. En 2009 solo se consumían 4.000 toneladas métricas del cereal y en 2012 la cifra subió a 12.000 toneladas. En este sentido, se prevé que en 2013 la demanda interna alcance las 20.000 toneladas. Autoridades buscan aumentar más su consumo, el cual se logrará mediante una mayor promoción y precios accesibles para la población. El valor de exportación del alimento también ha crecido. Según datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, entre 2006 y 2012 su valor creció de manera sostenida de 8,9 millones de dólares a 84,58 millones de dólares, preservando así un alza del 850%. Por su parte, en Perú, el 80% de la producción de quinoa se concentra en Puno, al sureste del país. Ante la creciente demanda interna y externa del producto, proyectan incrementar la siembra en 50%. La exportación del alimento la realizan al menos 30 países, entre estos Estados Unidos, Francia y Suiza, y han tenido un crecimiento significativo en menos de 10 años. Volvemos al análisis con nuestro invitado de hoy, Germán Gallardo, director general de Planificación del Ministerio de Desarrollo Rural de Bolivia. Germán, preguntarle también, que es importante, ¿cómo va a crecer la producción, dada la demanda también que se podría dar de aquí en adelante? ¿Cuánto debería crecer la producción? Bien, las
expectativas nuestras en el presente año llegan a tener una superficie cultivada de 104.000 hectáreas aproximadamente. Consideramos que la luz para poder producir en las condiciones actuales llegaría a aproximadamente 150.000 hectáreas. Esto precisamente para lograr impulsar la producción y poder abastecer los mercados demandantes de la quinoa. Perfecto. Bueno, Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Veremos en todo caso cómo se va a ir dando este año en el desarrollo de la quinoa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Impacto Económico. Ahí teníamos entonces el contacto desde la ciudad de La Paz para poder analizar cuál es el análisis importante dentro del día de hoy. Pasemos ahora a revisar cuáles son algunas de sus respuestas a través de la pregunta en Twitter durante esta jornada. Nosotros les preguntamos que en el año de la quinoa cree que este producto logrará fortaleza en el mercado internacional. Veamos de inmediato parte de sus respuestas. @Torres-12 dice sí, y además permitiría a la gran población nutrirse y alimentarse. Pasemos a revisar un segundo Twitter. @Guitarra73. Vivo en Canadá. Aquí se consume mucho. Es costosa pero vale la pena. Viví en Bolivia. Primero me gustó, después no me gustó, dice, después me encantó. Ahí tenemos entonces dos de sus respuestas. Ahora, para profundizar más, hacemos un contacto con Karina Cartagena, colaboradora quien se encuentra en Nueva York para analizar un poco más el aspecto con nosotros de lo que sucedió respecto al lanzamiento del año de la quinoa. Buenas noches, Karina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarles desde Nueva York, donde el día de hoy, en el pleno de la Asamblea General, se reconoció oficialmente este 2013 como el año de la quinoa. En este evento, como hemos venido informando durante todo este día, intervino el presidente de Bolivia, Evo Morales, así como también la primera dama de Perú, Nadine Heredia. Tengo que destacar aquí que el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que el objetivo de la quinoa no solamente era presentarlo como una alternativa para la gastronomía, sino también para la seguridad alimentaria mundial. El presidente de Bolivia dijo que también se buscaba con este lanzamiento en 2013 como el año de la quinoa, que se incremente la producción en los países productores y también el consumo tanto nacional como también internacional. Hablando de Bolivia, tenemos cifras del gobierno que dio a conocer el día de hoy a la prensa. Dijo que durante el 2012 hubo una producción de casi 70 millones de dólares de la quinoa y que se esperaba que en el 2013 se incremente el 30 y hasta el 50% de esta producción, que se llegue a exportar por lo menos 100 millones de dólares. Sabemos que uno de los principales consumidores es Estados Unidos y también Europa. Pero en el marco de la Asamblea General también hubieron varias participaciones de países como Cuba, Venezuela, también representantes de la CELAC, que tuvieron que se dé más apoyo al productor de la quinoa, considerando que la mayoría de ellos son personas de bajos recursos. Y dijo que también en la Asamblea General, incluso el secretario general de la ONU, dijo que es importante que se dé un control a este producto andino para evitar que este incremento en su valor pues suba y no esté al alcance de gente de bajos recursos. Sí, por cuestiones de tiempo, obviamente agradecemos tu contacto. Veremos cuál es el tema gourmet y gastronómico también con el tema de la quinoa. Le damos las gracias, que estaba en Nueva York. Nosotros hacemos una pausa en Impacto Económico, pero les contamos que al regreso revisamos la contracción en la inversión extranjera en China. Ya regresamos. Cada mañana, cada vez que comienza tu día, sabes que estamos cerca de ti. Sabes que hay un TVCOM de Banco Bicentenario allí en tu comunidad. Sabes que somos un banco revolucionario y que estamos a tu lado haciendo de la inclusión una realidad. TVCOM de Banco Bicentenario está muy cerca de ti. Banco Bicentenario, en marcha.
Impacto Económico @telesurtv.net es nuestro correo y en Twitter somos @telesurimpactoe conectado a través de las redes sociales. Iniciamos las informaciones de América Latina en Brasil. Les contamos que el gobierno de ese país y el primer ministro de ruso, Dmitry Medvedev, firmaron importantes acuerdos de cooperación. La defensa antiaérea, el comercio, la ciencia y la educación son algunas de las áreas discutidas en la sexta asamblea del Comité Ruso Brasileño. Brasil estaría interesado además en la compra de hasta 1 millón de toneladas anuales de trigo. Recordemos que ambos países cooperan de manera exitosa en organismos como el G20 y el BRICS. Cambiamos de información, les contamos que en México el brote que ya está siendo controlado hasta el momento ha vacunado a más de 700.000 aves y han sacrificado a unas 400.000 de las 12 granjas afectadas en Guanajuato, en el Distrito Federal. El dispositivo de emergencia se mantendrá en las localidades aledañas con el objetivo de prevenir la enfermedad. Autoridades han descartado que el abasto de huevos del país se vea afectado, puesto que Guanajuato aporta solo un 3% de la producción nacional. Seguimos en Sudamérica, les contamos que las centrales obreras de Colombia elevaron su voz en rechazo en contra también del Tratado de Libre Comercio entre este país y Corea del Sur, que sería firmado este jueves. La Central Unitaria de Trabajadores calcula que con la entrada en vigencia del acuerdo perderán alrededor de 170.000 empleos y atenta contra la industria y el sector agrario del país. La Central Trabajadora de Colombia instó al Congreso a no aprobar el Tratado de Libre Comercio. Pasamos ahora a revisar nuestros portales en Internet para entender un poco más cuáles son las propuestas en economía que nos dan los medios interactivos. Revisamos de inmediato entonces el portal La Jornada de México, que dice: México con 3.1 millones de nuevos pobres solo en 2 años. Les contamos que el vicepresidente, aquí entonces se habla de que la pobreza, habla de que 5 personas de cada 10 pasa hambre en México y que tiene muchas probabilidades obviamente de continuar en este ascenso. No es menor, 3,1 millones de personas mexicanos que están en compleja situación alimentaria. Nosotros dejamos hasta aquí la revisión de nuestros periódicos para continuar revisando otros hechos. Iniciamos las revisiones noticiosas económicas. Les contamos también que vamos a revisar sobre la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y África, que arrancó el día de hoy en Guinea Ecuatorial, en África Central. Unos 29 mandatarios y delegados también de unos 50 países han asistido a esta cumbre con el objetivo de intensificar y reforzar la cooperación sur-sur para el desarrollo sostenible de las regiones. La jornada se extenderá hasta el próximo 23 de febrero y abordarán temas vinculados a infraestructuras, energía y transporte. Cabe destacar que los intercambios comerciales entre ambos continentes en 2011 ascendieron a más de 29.000 millones de dólares. Pasamos a Asia, y es que la inversión extranjera directa en China se contrajo 7,3% en enero. El ministro de Comercio chino informó que en el primer mes del año esta actividad reportó 9.270 millones de dólares desde junio pasado. El volumen de inversiones foráneas ha caído por la recesión económica global y el alza en los costos de manufacturas. Aún así, la Unión Europea aumentó sus inversiones en el gigante asiático. Hacemos una pausa nuevamente, les recordamos que en Twitter soy Osvaldo C. Telesur. Ya regresamos con más información en Impacto Económico. Telesur Noticias presenta 5 trabajos periodísticos que dan a conocer los alimentos que históricamente han sido parte de la dieta de nuestros pueblos originarios como instrumento de preservación cultural. Alimentos originarios. De lunes a viernes, solo por Telesur.
es de costumbre, hacemos un recorrido por la crisis europea. Comenzamos en España, donde este miércoles se desarrolló la tercera jornada de huelga de trabajadores de Iberia. Para el análisis contactamos con Iñaki Gil de San Vicente, intelectual vasco y especialista en relaciones internacionales. Iñaki, háblanos sobre la huelga de Iberia. Casi 4.000 despidos fueron anunciados por la aerolínea. ¿Hay posibilidad de que la compañía de marcha atrás en los recortes a partir de la presión de los sindicatos? Por lo menos eso es lo que se ve. Veamos lo que nos opina. Bueno, si la lucha de las obreras y de los obreros de Iberia es tenaz y sostenida, hay alguna posibilidad de que la compañía de marcha atrás ofrezca alguna alternativa intermedia para salir de esta situación. Pero yo lo veo difícil por dos razones. Una, porque Iberia en estos momentos ya está inserta en un proceso de transnacionalización, en un proceso de integrarse a otras compañías mundiales más poderosas que impondrán sus condiciones por un lado, y por otro lado que los compañeros y las trabajadoras de Iberia tendrán que enfrentarse a una situación económicamente muy difícil de la economía española en general, y este es el punto clave. La intervención de hoy de Rajoy o una mirada cualquier mirada un poco crítica a la situación económica en el Estado español auguran que las clases trabajadoras en el Estado español tendremos que luchar muy duro para defender nuestros derechos, y las compañeras y los compañeros de Iberia en este sentido son conscientes de la gravedad de su situación, y por tanto lo veo muy difícil, pero confío en que luchen para adelante. Agradecemos sus palabras. Ahora el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, defendió hoy sus medidas económicas ante el Congreso de los Diputados. ¿Le parece que la reciente reforma laboral contribuyó de alguna manera a incrementar el descontento de los trabajadores españoles? Sí contribuyó. La reforma laboral ha sido entregar en manos de la burguesía unas armas terribles, demoledoras, destructoras contra las condiciones de vida y trabajo de las clases y de los pueblos en el Estado español. Por poner un dato, muy pocos datos, de lo que va de crisis, el promedio de empresas que se cierran habitualmente en el promedio al día en el Estado español es de 180 empresas al día. La reforma laboral está facilitando el cierre de empresas a una velocidad vertiginosa. Se dice fácil, pero son 180 empresas que se cierran al día. Esto está enfureciendo a la clase trabajadora y a los pueblos en el Estado español. Por poner otro dato, según estudios de la patronal en el Estado español, en el 2012 se ha multiplicado por 6 el número de huelgas y el número de horas en huelgas de los trabajadores. Por poner otro dato, en el 2012 el 73% de las familias en el Estado español están retrocediendo en sus condiciones de vida, en sus condiciones, digamos, laborales, sanitarias, salariales, de calidad de vida, de capacidad de atender a requisitos mínimos elementales, etcétera. Por poner otro dato, el Estado español en el año 2012 es el cuarto Estado en la Unión Europea que más despidos masivos ha aplicado. Esto quiere decir que empresas de 200 trabajadores se cierran con una naturalidad impresionante. Estos datos, que los podríamos multiplicar, pero por mucho, explican que la reforma laboral dada por el PP a la patronal, desde luego, es una impunidad absoluta para que la burguesía aplaste a los pueblos y a las clases trabajadoras en el Estado español. Pero, por poner un último dato, el enfurecimiento de la clase trabajadora y de los pueblos en el Estado español indica que en los 3 últimos años Comisiones Obreras ha perdido 60.000 afiliados. 60.000 afiliados. Comisiones Obreras han dejado Comisiones Obreras, que es el sindicato, digamos, reformista más poderoso, en 3 años. ¿A dónde han ido estos afiliados? Muchos de ellos a sindicatos radicales, a sindicatos de base, a sindicatos
combativos, etcétera, otros al desánimo. Pero esto es efecto de las medidas contra la clase trabajadora y contra los pueblos que se están tomando en el Estado español bajo la dirección del Partido Popular. Ahí teníamos entonces, agradecemos este contacto desde España y nosotros dejamos hasta acá Impacto Económico. Recuerde que de pequeños ahorros se puede generar una gran economía. Nosotros nos vemos pronto por las pantallas de Telesur.